Para aquellos que quieran saber mi nombre es José Nieves y yo soy el Truckinator. Bienvenido a Impacto Dispensacional con el tema Entendiendo Salvación. Y vamos rápidamente a las escrituras. Vamos a ir para Hechos, capítulo 16. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues vamos a ver lo que dice las escrituras. Versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Leemos el 31 otra vez. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ningún momento podemos ver ahí que dice aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, invitar al Señor Jesucristo a tu corazón, dejar entrar a Jesucristo a tu vida, entregarle la vida al Señor Jesucristo, creer en Dios, arrepentirte de tus pecados, irte a bautizar, hacer el Ice Bucket Challenge. Nada de esas cosas dice ahí. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tampoco dice que hay que aceptar al Señor Jesucristo, porque podemos ver en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 6, podemos ver quién hace la aceptación. Y si me dicen que es lo mismo, pues no creo que sea lo mismo, porque Dios Padre acepta el sacrificio que hizo Dios Hijo en la cruz. Él acepta ese sacrificio, y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros, Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Ok. Pues cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese sacrificio, pues Dios nos acepta en el amado. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el amado es el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, ya me adelanté y les dije que creer que. Y vamos a leer en Primera de Corintios que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo para nosotros poner nuestra confianza en Él? Pues vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis
firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, y para los que no lo saben, también al mismo momento que pagó por los pecados, los perdonó también. Hablamos en el video anterior que hice, que cuál es el problema para no obtener salvación. Es incredulidad el problema y no el pecado, porque el pecado Dios lo puso en su Hijo para pagar por ello y perdonarlo. Vamos a hacer una ilustración aquí. Por ejemplo, esta puede ser la cruz, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es la cruz. ¿Qué parece esta cruz? Puede ser que parece puede ser el signo de más, ¿verdad? El signo de más. O sea que hay gente que se creen que, ok, yo creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, pero, ahí le ponen el pero, el más, y se creen que la salvación se basa en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y se basa en lo que ellos hacen. Pues no, es solamente el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti, es el pago total y todo lo que Dios requiere para que tú obtengas la salvación. Acuérdate, no es lucha libre. ¿Sabes que en lucha libre, en las luchas de equipo, que está uno afuera y le chocan la mano para entrar y terminar la lucha o seguir batallando? Pues él no necesita tu ayuda. Él no necesitó tu ayuda para nada, así que lo único que tú tienes que hacer es confiar en ese sacrificio que Él hizo en la cruz por ti. No es el sacrificio que Él hizo por ti más lo que tú puedes hacer por Él. No es por lo que tú hiciste, no es por lo que tú estás haciendo, ni por lo que tú harás. La salvación se basa en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, solamente. Tus obras no cuentan. Si es por obras, que no son, vamos a leerlo más adelante, si es por obra, es por la obra que Él hizo, no por las obras que nosotros podamos hacer. Una pregunta que se puede hacer: ¿por qué murió Cristo? Pues vamos a ver si encontramos la respuesta en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerlo otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues la paga del pecado es muerte, pues Dios Padre puso toda la ira que tenía contra el mundo y la puso en su Hijo, el que no conoció pecado. Lo puso en su Hijo y el Hijo pagó por todos los pecados y perdonó los pecados ahí mismo. Entonces, pues cuando tú pones tu confianza, pones tu fe en ese sacrificio que el Hijo hizo por ti, pues es un regalo que Dios te da. La salvación es un regalo
no es algo que el Señor te está pagando a ti por tú portarte bien. Es un regalo de Dios y es para vida eterna. Vida eterna es para siempre. La salvación es algo eterno y no es probatoria. Vida eterna es infinita, no se acaba nunca. Entonces, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So ya podemos ver en el video anterior que yo hice también que podemos llegar a la conclusión de que el problema no es el pecado, sino la incredulidad. ¿Ok? Y podemos ver ahí que el momento que tú pones tu confianza en Él, recibes la justicia de Dios. ¿Ok? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Okay, ya vimos anteriormente qué debo hacer para ser salvo. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué creer en el Señor Jesucristo? Creer. ¿O qué creer? Creer que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ok. Y leímos ya ¿por qué? Él murió y resucitó para nuestra justificación. Ok. Y me estoy adelantando, pero ahora vamos a ver ¿por qué Cristo resucitó? Vamos a Romanos capítulo 4. Eso es lo bueno de estudiar la palabra, que cuando se te queda en la mente, pues si estás en un estudio te puedes adelantar. La próxima pregunta: ¿por qué Cristo murió? Resucitó. ¿Qué es el significado de su resurrección? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Y dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo leemos otra vez. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que fue a la cruz por nuestros pecados y resucitó para la justificación. La justificación de Dios, la justicia de Dios, la podemos obtener a través de su Hijo, a través del sacrificio que él hizo ahí. Pero lo que se requiere es tu confianza, tu fe, ponerla en Él. Eso es lo que se requiere. No se requiere bautizarte, arrepentirte de tus pecados, nada de lo que te enseña la religión, nada de esas cosas. Lo único que se requiere para tú obtener la justicia de Dios es poner tu confianza en que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es solamente lo que Dios requiere del ser humano. Y tú me puedes decir: no, que yo creo en Dios y
Y ya eso es todo. Tú no quieres saber de la Biblia, tú no quieres saber nada relacionado con tu vida diaria o de Dios. Pero vamos a ver en Hebreos, vamos a ver qué dice Hebreos 11. Y el libro de los Hebreos es exactamente escrito para los hebreos, por si acaso. No es para ti ni para mí. Pero podemos aprender de lo que dice esos libros. Hebreos 11, que dice sobre tú para agradar a Dios y no lo puedes agradar por hacer cosas buenas, por portarte bien, por persignarte todas las veces que tú quieras, para ir a la misa o ir a los cultos como le dicen a la gente. No. Si tú quieres agradar a Dios, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, sin fe, tú para agradar a Dios tienes que poner tu fe en Él. ¿Y en quién tú tienes que poner tu confianza? En el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. ¿Ok? Y si tú no pones tu confianza en el Hijo, pues no vas a poder agradar a Dios. Tienes que poner tu fe en el Hijo para agradar a Dios. Y nuevamente tú me dirás, no necesito la Biblia. Pues, está bien. Vamos a ver lo que dice las Escrituras sobre eso. Vamos para Romanos capítulo 10. Que tú me puedes decir a mí que tú tienes fe, ¿ok? Pero ¿de dónde proviene tu fe? ¿De dónde tú tienes ese conocimiento de que tú tienes fe? Tiene que ser de algún lado. Esa información tiene que estar en algún sitio. Ok, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde vas a adquirir la palabra de Dios hoy en día? En un libro que se llama la Biblia. ¿Ok? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Okay. Dice que tienes fe, pero no crees en la Biblia. ¿Y de dónde viene el conocimiento? ¿De dónde tú sabes que tú tienes fe? Tiene que ser de la palabra de Dios. Okay. Y poner tu confianza en el Señor Jesucristo significa que cambias tu manera de pensar de lo que tú pensabas anteriormente, porque seguramente a lo mejor no te das cuenta, pero le estás diciendo a Dios cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz que ese sacrificio no fue suficiente, pues tú tienes que aportar a tu salvación. Tienes que hacer obras para mantenerte salvo. Y cuando el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para mantenerte salvo. Él es el que nos mantiene salvo a nosotros, no nosotros mismos. ¿Okay? Cuando tú me dices a mí que no crees en la Biblia, pues no estás 100% de acuerdo con Dios. Creer en el Señor Jesucristo para obtener la justicia de Dios es 100% estar de acuerdo con Él. Que lo que Dios te dice en su palabra, pues tú estás de acuerdo.
estar de acuerdo con lo que dice su palabra. Eso es confiar en Dios, confiar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Eso es confianza, 100%. Y podemos ver que en esta dispensación de la gracia de Dios, la salvación no se puede obtener por obras. Vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Y dice, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Gracia es algo que no merecemos, eso es misericordia, sino como deuda. Si tú estás haciendo algo, pues para con Dios, tú terminas siendo una deuda en vez de por gracia. Tú le debes o tú vas a querer que Dios te deba a ti. ¿Ok? ¿Qué dice el 5? Pero al que no obra, el que no se está esforzando para obtener salvación, sino que salvación comienza cuando tú paras de hacer obras para obtener salvación. Cuando tú paras, ahí comienza salvación. Cuando tú pones tu confianza 100% en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ve? A Dios, que justifica al impío, ese es el pecador, al hombre natural, al que no cree. Su fe le es contada por justicia. ¿Okay? No es por obras. Vamos a ver en otro pasaje de la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Ve que la fe es bien importante, tu confianza. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por lo que nosotros hacemos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. La salvación es regalo de Dios. No es algo que nosotros nos ganamos por portarnos bien. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves? Porque si es por las obras que yo hago, por demás murió Cristo. Entonces yo me puedo gloriar porque yo por ser bueno me gané la salvación. No. Vamos a leerlo otra vez. 8 y 9, dice el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ok. Anteriormente, antes de que la persona sea salva, no es por obra. ¿Ok? Tú no puedes obtener salvación por obras. Pero ya después que ya tú has puesto esa confianza, ya tú has sido justificado, fuiste salvado, fuiste justificado y fuiste sellado. ¿Ok? Al mismo momento que tú crees. Entonces, ya cuando tú eres creyente, cuando ya tú eres salvo, eres justificado, eres sellado, pues entonces las obras, estas obras que vamos a leer en el siguiente versículo, pues entonces esas son las que cuentan, pero ya es desde que tú eres salvo. Esas cuentan. Dice el versículo 10, porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, bueno, todo el que crea en el sacrificio de mi Hijo que hizo en la cruz, todos van a ser creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Automáticamente, cuando tú pones esa confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ya tú eres creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las obras anteriores no cuentan, y es mejor porque ya acuérdate que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, tú no habías nacido todavía, pues Él murió y pagó y perdonó por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Okay? La justicia de Dios no es por las obras de la ley, y vamos a ver Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Okay? So, no puedes obtener salvación por las obras de la ley. ¿Okay? Que, número uno, la ley se le fue dada al pueblo de Israel. Él tenía un pacto con el pueblo de Israel y ellos tenían que ir a la par con esa ley que el Señor Jesucristo. Esas leyes, porque no son solamente 10. La gente se cree que las leyes son 10 mandamientos, no, son alrededor de 613 leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. ¿Okay? Y vamos a ver, si tú quieres cumplir las leyes, pues estés seguro de que las puedas cumplir todas. Porque podemos ver en Santiago capítulo 2. Y aunque si fuera posible de que tú fueras salvo por las obras, él dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si te fuera posible cumplir la ley, no vas a ser salvo tampoco. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Que si tú quieres cumplir la ley, tienes que cumplir todos los puntos de la ley. Tienes que cumplirla toda, porque si fallas en una, te haces culpable de todos. ¿Okay? So, yo te recomiendo que descanses en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz. Descansa en eso para que no tengas que preocuparte de que fallaste en alguna ley. Confía. No trates, confía. Vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16. No, ya fuimos a eso ya. No, perdón. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Si yo, por cumplir toda la ley, me podía hacer salvo, pues en vano murió Cristo. Vamos a leer el versículo 20 y el 21 otra vez. Presten atención a lo que se está leyendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. En el momento que tú crees en ese sacrificio, eres juntamente crucificado con Cristo. Mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Okay? Vive dentro del creyente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que nosotros ponemos la fe nuestra, ponemos la fe de nosotros en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Señor Jesucristo, y Él vive en nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, mi hermano, yo hago este trabajo porque es trabajo. Cuando en el momento que tú crees en ese sacrificio, ya tú permaneces a la familia de Dios y ya tú trabajas para Dios. Y yo hago esto porque es mi deber. Dios me salvó y el trabajo mío es de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio según la revelación del misterio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y yo lo hago porque, qué bonito dice aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué me amó? Nosotros no lo amamos a Él primero, sino nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y por qué no trabajar para Él? Porque ya Él me pagó con todo. Tengo salvación. Tengo todas las bendiciones espirituales cuando hay otra gente que le piden a Dios. Si cuando nosotros tenemos todas las bendiciones en sitios celestiales. El versículo 21. No desecho la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. No la he hecho a un lado, no le quito valor a lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz. No. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Cuando la persona, sabiendo que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ellos todavía quieren hacer obras o tratar de cumplir una ley que no le pertenece a ellos, le están faltando al respeto, no están confiando. ¿Okay? Tú puedes hacer las cosas más buenas que tú creas que hagas todos los días y puedes ir al infierno. Vas a ir al infierno porque no es por las obras de la ley. ¿Ok? Porque si fueran por las obras de la ley, por demás murió Cristo. Cristo murió en vano entonces. ¿Ok? So te pido de favor, lo único que tienes que hacer es, sin hacer obras, es oír, creer y vas a ser sellado.
que hay tres cosas. Y vamos a ver ese versículo más luego. Y es poniendo, como te dije anteriormente, tu fe en la fe del Hijo. En la fe del Hijo de Dios, tú pones tu fe en la fe del Hijo. Porque yo pongo mi fe en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque Él tenía fe en el Padre. Que eso todo se basa de fe en fe. Vamos para Efesios capítulo 3. Versículo 13. Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. Vamos a leer el 11. Vamos a ver. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. ¿Ves? Por medio de la fe del Señor Jesucristo tenemos acceso a Dios Padre. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos acceso a Dios a través de María, a través de Buda, a través de Mohammed, a través de Burbujita, a través de Cepillín. No dice nada de eso, dice a través del Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez. Vamos a empezar de... No se me perdió el 3.12 del 10. Para que al 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. O sea, tenemos seguridad y acceso. Y tenemos confianza por medio de la fe de Él. ¿Ok? Y ya vimos que en Efesios 2, versículo 10, ya somos una nueva criatura. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Y vosotros estáis completos en Él, en el Señor Jesucristo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, mi gente, cuando tú pones vamos a ponerlo así, 100% tu confianza, 100%, no 50%, porque no es 50 lo que hizo Él y 50 lo que tú vas a hacer, es 100% tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti. ¿Cuántas cosas tienes tú? Tú pones tu confianza en ese sacrificio. Dios te salva, te da su justificación, te sella. Y aquí tenemos en el versículo 10 de Colosenses, capítulo 2, dice, y vosotros estáis completos en Él. No te falta nada, mi pana. Ya estar pidiendo carro, pidiendo casa, pidiendo bendiciones. Tú tienes bendiciones, tienes todo lo que nos conviene a nosotros, está en sitios celestiales, están allá arriba. Las cosas de aquí en la tierra no valen nada comparado a las cosas que están allá arriba. Tú tienes todo, estás completo. No me creas a mí, cree la Escritura.
Y vamos a ver que en estos días he escuchado, porque cuando estoy trabajando estoy escuchando palabra de Dios. Y algo interesante que en Efesios capítulo 1, versículo 13, lo vamos a leer ahora, que en un solo versículo está lo que le estoy diciendo anteriormente, que es oír, creer y eres sellado. Oír, creer y Dios te sella. Tres cosas en un solo versículo. Vamos para Efesios capítulo 1. Versículo 13. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mira, si se fijan bien, el evangelio de vuestra salvación. Hay un evangelio que no es de salvación. Eso, para otro estudio vamos a hablar sobre cosas que difieren de otras. Pero dice, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, entendiendo salvación, podemos ver en ese versículo 13 de ahí, de Efesios capítulo 1, versículo 13. Oír, creer, sellado. Oír, creer, sellado. Vamos a leerlo otra vez. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve? Para tú ser salvo tienes que escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que salir de algún sitio, y hoy en día la vas a encontrar en un libro que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. No la vas a escuchar audiblemente, porque Dios no está hablando en esa manera hoy en día en la dispensación de la gracia de Dios. Dios habla a través de este libro. Y le está hablando al ser humano, especialmente el creyente, a través de las cartas o epístolas del apóstol Pablo. Y esas epístolas son Romanos a Filemón. Ahí donde tú vas a encontrar tu guía, tu doctrina y tu salvación. La salvación del ser humano la vas a encontrar en Romanos a Filemón, y la doctrina y tu diario vivir, tu doctrina, ¿verdad? Sí, tu doctrina, ahí vas a conseguir todo lo que tú necesitas para vivir tu vida como creyente. Lo vas a encontrar en los libros de Romanos a Filemón. Y nos vemos en el próximo video. Que le vaya bien.
bienvenidos a... Ay. Impacto Internacional. Can you tell her this song? Ya no hable ya. No, please. Ok. 1, 2 y 3. Ya. Bloop. Ok. 1, 2 y 3. Bienvenidos a Impacto. Dispensación nacional. Oye, mira esta que está hablando de disparate. Ok, cut.